Antiguo Testamento el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro más largo de toda la Biblia. Tiene 150 salmos, que para nosotros también serían algo así como 150 capítulos. Y básicamente los salmos se pueden resumir como una alabanza a Dios. Los salmos expresan gratitud, oraciones de confianza y alabanzas al Señor. Y yo quiero que nos ubiquemos en el Salmo 84. Tiene 12 versículos. Vamos a leerlos. Yo voy a leerlo despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Alce su mano conmigo y diga: Padre, esta noche he venido a recibir tu palabra, y yo te ruego que con tu Espíritu Santo alumbres los ojos de mi entendimiento para comprender lo que esta noche quieres decirme, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Salmo 84. A través de este pasaje quiero compartir una enseñanza que he llamado la costumbre de congregarnos. ¿Cómo se llama este mensaje? La costumbre de congregarnos. Mire el que está a su lado, dígale: esta noche hablaremos sobre la costumbre de congregarnos. Que no se le olvide, que lo tenga presente. Y dicho sea de paso, mis amados, si hay algo en la vida de los creyentes que debe volverse una costumbre, una tradición, un hábito inquebrantable, debe ser congregarse. Congregarse tiene que ser costumbre, tradición, hábito. Ahora, no hacerlo solo por costumbre, no hacerlo solo por tradición, hacerlo con todo el corazón, la pasión, la intención. ¿Están conmigo, sí o no? Pero que sí se nos vuelva una costumbre. Estoy acostumbrado a congregar. Ese es el mensaje de esta noche, la costumbre de congregar. Y permítame, yo lo comienzo así. Mire, un niño y una niña estaban en la iglesia conversando en pleno servicio, en media predicación. Y mientras conversaban, la niña de pronto le dijo al niño: silencio, porque en la iglesia no podemos conversar. El niño, extrañado, le pregunta:
¿Y por qué en la iglesia no podemos conversar? Y la niña responde: porque hay gente durmiendo. Porque hay gente durmiendo. Mis amados, la congregación es una bendición para todos los creyentes. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, que muchos creyentes no aprovechemos la congregación porque no asistimos, porque no nos interesa o incluso porque nos dormimos. Levante la mano ahí derecha, ahí donde están los que están dormidos. 2, 3, muy bien, excelente. Se me van. Por lo que sea, que no la aprovechemos, el problema es nuestro. Pero mis amados, asistir a la congregación nunca es tiempo perdido. Asistir a la congregación siempre traerá fruto en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se arregla y se dispone para venir a la casa del Señor, al lugar de congregación, mis amados, ese esfuerzo, ese tiempo que usted aparta, no es en vano. No es en vano. Mire que está solo, dígale: no es en vano. Dígale: no es en vano. No es en vano. Ahora, el Salmo 84, el pasaje que leímos, fue un salmo escrito por los hijos de Coré, para los hijos de Coré. ¿Y quiénes eran los hijos de Coré? Los hijos de Coré eran levitas, eran hombres encargados de la adoración en el templo. Es decir, que los hijos de Coré tenían mucha experiencia en cuanto a habitar en el templo se trataba. Ellos sabían de lo que estaban hablando cuando se referían al templo, a las moradas terrenales del Señor, al tabernáculo. ¿Por qué? Porque ellos, por su oficio, se la pasaban sirviendo en el templo. Y lo que nos expresa el Salmo 84, mis amados, es un deseo, es una pasión, es un anhelo por el templo de Dios, por el tabernáculo, por la casa del Señor. Los salmistas en el 84 están expresando una gran pasión por estar en la casa del Señor. Ahora, una pregunta importante: ¿y por qué los salmistas tenían tanta pasión por la casa de Dios? Esto nos remite al segundo libro de Crónicas, época de Salomón. Salomón fue el hijo de David. Salomón fue el encargado de construirle por primera vez un templo a Dios. Antes, Dios le había ordenado a Moisés que hiciera un tabernáculo. Y la palabra tabernáculo también se puede entender como choza, una choza de pieles, una choza que se desarmaba. Pero llegó el tiempo en que el Señor permite que el ser humano, en este caso el israelita, le construya un templo. Y el que le corresponde construir el templo es al rey Salomón. Y el rey Salomón, con todo el gusto, se da a la tarea de construir un templo. Y mis amados, la historia secular y la historia bíblica enseña que la construcción del templo de Salomón fue una construcción que no escatimó gastos. Se invirtieron muchos tesoros para construir la casa del Señor a manos del rey Salomón. Una razón: Salomón dijo a los constructores y a aquellos que se aliaron con él: voy a construir una casa grande a mi Dios, porque nuestro Señor es grande. Y la casa o el templo que construyó Salomón tenía partes en oro, tenía partes cubiertos con esmeraldas y otros lugares con piedras preciosas.
El templo que construyó Salomón era espléndido. ¿Cómo era? Espléndido. Tanto que los arqueólogos y los historiadores afirman que si el templo de Salomón hoy estuviese de pie, sería una de las maravillas del mundo. Estaríamos hablando de la octava maravilla del mundo. Es decir, una cosa gloriosa. Era el templo del rey Salomón. Pero ese templo fue destruido por los babilonios. Nabucodonosor invadió Israel, destruyó la ciudad de Jerusalén y también arruinó por completo el templo. Pero eso es otra historia. Ahora, ¿por qué los salmistas anhelaban tanto el templo? No era por el oro, tampoco por las esmeraldas, menos por las piedras preciosas. En este tiempo seguramente habrían salmistas y predicadores que, si existiera el templo de Salomón, anhelaban la casa del Señor por el oro. Pero los salmistas de la época no anhelaban el templo por el oro, ni por las esmeraldas, ni por las piedras preciosas, ni por la gloria de ese templo. La razón por la cual los salmistas anhelaban el templo es porque en el templo reposaba la presencia del Señor. ¿Están conmigo? Digan amén. Esa era la razón de su anhelo por la casa de Dios, porque sobre el templo reposaba la gloria de Jehová. El Señor se manifestaba en el templo. Y eso no es un dato menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa, pastor? Mírenme acá. Que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba únicamente en un lugar de la tierra. ¿Dónde? En el templo que quedaba en Jerusalén. En ninguna otra parte se manifestaría el Señor como se lo prometió a David, sino en el templo. Pasaron los profetas, vino la monarquía, los reyes de Israel, y en adelante comenzó Dios a manifestar su gloria en el templo. Tanto así que cualquier israelita que viviera lejos de Jerusalén tendría que venir al menos una vez por año a Jerusalén a presentar ofrendas y encontrarse con el Dios en el que cree. ¿Están conmigo, sí o no? Es la razón por la que los salmistas anhelaban tanto la casa de Jehová, es porque en la casa de Jehová reposaba la presencia del Señor. Y yo quisiera preguntar, ¿cuántos anhelan la presencia del Señor? La presencia del Señor es un deleite. La presencia del Señor te hace a ti la persona más feliz de la tierra. La presencia del Señor. Ahora, el templo de Salomón, que tanto anhelan los salmistas, fue destruido. Fue destruido por el rey Nabucodonosor. Siglos después construyen un segundo templo. En épocas del profeta Ageo, Zacarías y Malaquías, se construye nuevamente el templo de Salomón, que había quedado en ruinas. Este segundo templo no tuvo la gloria terrenal, los lujos y detalles del templo de Salomón. Con todo, Dios le prometió al pueblo que la gloria de ese templo tan sencillo sería mayor que la primera. Ese templo fue construido 400 años antes de que viniera Jesús. Cuando Jesús aparece en Jerusalén, se pasea por el templo. ¿Cuál? ¿El templo de Salomón? No, el segundo templo, el que se construyó sobre las ruinas del templo de Salomón. ¿Me siguen, sí o no? Y cuando Jesús ve el templo, el segundo templo, allá en Jerusalén, a Jesús se le ocurre decir algo descabellado para los fariseos y escribas. Jesús dice a los discípulos: ustedes ven este templo. Todos los discípulos se ponen a mirarlo. Y Jesús les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Jesús está profetizando: este templo será destruido. Y él dice: derribaré este templo y en 3 días lo edificaré. ¿Qué es eso?
Eso sí es algo descabellado. Es más, algunos fariseos alcanzaron a escuchar las palabras de Jesús, y cuando Jesús estaba colgado en la cruz lo acusaban, que podía tumbar el templo y construirlo en 3 días. A ver pues, los fariseos no entendieron a qué se refería Jesús. De hecho, muchos creyentes leemos esas palabras y aún no entendemos a qué se refieren. ¿Qué quiso decir Jesús con derribaré este templo y lo edificaré en 3 días? Jesús está hablando del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Y Jesús se está refiriendo no a un templo físico y material, sino que ahora está hablando en términos espirituales de un nuevo templo. ¿Cuál? El cuerpo de los creyentes. ¿Quién? El cuerpo de los creyentes. No todo cuerpo humano, el cuerpo de los que creen en Jesús. El cuerpo de los que creen en Jesús ahora es el templo. Y Jesús tenía la razón. Él murió y al 3er día resucitó. Y cuando resucitó al 3er día, nuevo pacto, ahora el cuerpo de los creyentes es el templo de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Mira que está sobre, dígale, su cuerpo es templo de Dios. Dígale, su cuerpo es templo de Dios. Dígale, trátelo bien, dígale, trátelo bien. Dígale, cuídelo, dígale, límpielo, valórelo. El cuerpo es templo de Dios. Ahora, los primeros cristianos, es decir, los apóstoles y discípulos del Señor, en sus inicios nunca se congregaron en templos. Los primeros cristianos se congregaban ¿dónde? En casas. Para la iglesia del primer siglo, mis amados, miren acá, el templo como templo no fue importante. Los primeros cristianos comenzaron a reunirse en casas. Y uno podría decir, bueno, si para la iglesia del primer siglo el templo no era importante, entonces ¿para qué congregarnos? Pero cuando uno estudia el libro de los Hechos, uno se da cuenta que aunque el templo físico como templo, esa estructura arquitectónica no fue importante para los primeros cristianos, aún así los primeros cristianos se congregaban, se reunían, se mantenían juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya no es necesario un templo, ya puedo yo encontrar al Señor desde mi casa. Si ahora yo soy el templo de Dios, ¿para qué reunirme? ¿Para qué ir a un lugar específico? Si yo puedo encontrar al Señor desde la finquita que me compré. Si yo puedo encontrar al Señor desde el barrio en el que vivo. Si yo puedo encontrar al Señor desde la habitación de mi casa, ¿para qué reunirme? ¿Para qué ir a un lugar específico con todos los que creen en el Señor? Si ahora yo soy el templo del Espíritu Santo y el Señor habita en mí, ¿para qué reunirnos? Uno podría pensar, ya no es necesario reunirnos. La pregunta es, ¿por qué, mis amados? ¿Por qué los apóstoles, los discípulos, por qué los primeros cristianos se congregaban y permanecían unidos si el Señor lo podían encontrar a solas? Mira el que está solo, dígale, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si ya no hay un lugar exclusivo en el que se manifiesta la gloria del Señor? ¿Por qué reunirnos? ¿Por qué permanecer unidos? ¿Por qué? ¿Por qué construir, desarrollar la costumbre de congregarnos? ¿Por qué? Si podemos encontrar al Señor cada uno solo, ¿por qué? Y esta es la pregunta, dicen por ahí, medular de este mensaje. Es la pregunta fundamental de esta predicación. ¿Por qué los primeros cristianos se congregaban y permanecían unidos? ¿Por qué? Y voy a dar algunas respuestas apoyándome en la Biblia para esa pregunta. Y vamos con la primera. ¿Están conmigo, sí o no? Díganme amén. Muy bien.
Número uno, los primeros cristianos se congregaban y permanecían unidos porque ellos entendieron, mis amados, que era la voluntad del Señor que todos fueran uno. Amén. Mire, esa es una razón por la cual los primeros cristianos, sin necesidad de templos o lugares específicos, aún así permanecían unidos, aún así se congregaban. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que era la voluntad del Señor que todos fueran uno. ¿Y dónde dice eso la Biblia? La Biblia lo dice. San Juan 17, versículo 20, 21, 22, 23. Oración de Jesús. Y miren la oración de Jesús. Jesús dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esta fue la oración de Jesús. Y por supuesto esta oración Jesús la transmitió en enseñanzas, en exhortaciones a los discípulos. Y los discípulos, por supuesto que lo entendieron. Ya no necesitamos ir a un templo, ya no necesitamos acercarnos a Jerusalén. Ahora podemos encontrar a Dios cada uno desde su casa, pero venga, no nos separemos, mantengámonos unidos. ¿Y por qué, Pedro? ¿Por qué, Juan? Porque la voluntad del Señor es que todos los creyentes seamos uno. Amén. Cuando usted le pregunten en otra parte, venga, ¿cuántos son en su iglesia? Usted va a decir: en la iglesia somos uno. ¿Sí o no? Cuando usted le pregunten por allá en otra congregación, venga, ¿y cuántos son en su iglesia? Hablando de números, usted va a decir: no, en mi iglesia somos uno. ¿Uno? O sea que es usted y no más. Prácticamente. Somos uno, perfectos en unidad. Mis amados, qué bonito esto. Los apóstoles entendieron que la voluntad del Señor es que todos fuéramos uno. Y te lo expresa Jesús: perfectos en unidad. Ahora, a mí me llama la atención ese término uno, como lo expresa Jesús. Que ellos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Que ellos también sean uno, yo en ellos y tú en mí. ¿Por qué me llama la atención ese término uno? Porque en el hebreo y en el griego, ese uno no se refiere a una unidad absoluta, sino a una unidad compuesta. Me explico. Una cosa es decir, hay una persona. Otra cosa es decir, los esposos son una sola carne. Cuando digo hay una sola persona, estoy hablando de una unidad absoluta, una persona. Cuando digo los esposos son una sola carne, estoy hablando de una unidad compuesta. Son dos personas, pero que en un mismo propósito se fusionan y se vuelven uno, aunque sigamos viendo dos. ¿Saben una cosa, mis amados? Cuando los unitarios, pentecostales unitarios de Colombia, una doctrina que niega la Trinidad, afirma que el Señor es uno, porque la Biblia dice claramente que Dios es uno y que el mismo Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Ese uno en griego y en hebreo no habla de una unidad absoluta, sino de una unidad compuesta. El mismo uno es el que Jesús utiliza para decir acerca del matrimonio que cuando el hombre y la mujer se unen, ya no son dos, sino uno, una sola carne. Mi esposa y yo somos uno, aunque físicamente la gente ve dos, pero somos uno. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas
completamente distintas, con funciones diferentes, pero los tres son uno, una unidad perfecta. Es más, cuando Jesús dice que todos los discípulos sean uno, ¿cómo es posible que todos nos volvamos uno? Porque Jesús está hablando de una unidad compuesta, no de una unidad absoluta. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Me siguen? Una unidad compuesta, donde no hay celos, donde no hay contiendas, donde no hay envidias, donde todos trabajan por el mismo propósito, donde todos se unen en un mismo sentir, donde todos dejan su rivalidad, su egoísmo, se perdonan, se aman, se soportan, se abrazan. A esa unidad perfecta se refiere el Señor, y los creyentes lo entendieron. Número 2, ¿por qué los primeros cristianos se congregaban y permanecían unidos? Mis amados, porque los primeros cristianos entendieron que en la unidad estaba presente el Señor. ¿En la unidad qué? Estaba presente el Señor. Un día Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Judas, todos los apóstoles y también mujeres, discípulos del Señor, estaban sentados escuchando a Jesús dar una enseñanza. Y en la enseñanza, Mateo 18, 19 al 20, Jesús le dijo a todos: miren, si dos de ustedes se ponen de acuerdo, digan conmigo, unidad. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo acerca de algo en la tierra, será hecho por el Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Allí estoy yo en medio de ellos. Cuando los discípulos escucharon enseñanzas como estas, entendieron: el Señor está presente en la unidad. ¿Están conmigo, sí o no? Que una es la experiencia con la presencia de Dios, que tú vives a solas y que por supuesto es agradable, pero otra es la experiencia con la presencia de Dios que se vive cuando estamos unidos, cuando estamos juntos como hermanos. ¿Están conmigo, sí o no? Mira, cuando nos unimos como hermanos para cantar, para orar, para leer la palabra, no solo la presencia de Dios está con nosotros, es una promesa que el Señor con toda seguridad cumple. ¿Me siguen, sí o no? Con toda seguridad el Señor cumple esa promesa. Es así. ¿Cuántos creen que el Señor está acá? ¿Por qué lo creen? ¿Qué? No le entendí nada. ¿Por qué lo creemos? ¿Por qué? Porque lo siento. No diga mentiras, hermanos. A veces estamos aquí y no sentimos nada, pero aunque no sintamos nada, el Señor está. Entonces, ¿por qué está el Señor con nosotros aquí? Porque Él lo prometió. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Una razón por la cual los primeros cristianos se congregaban y permanecían juntos es porque ellos entendieron: cuando estamos juntos, el Señor está presente. Él lo prometió. Y mis amados, qué bonito entender eso. Qué bonito que entendamos, damas y caballeros, esa realidad. Porque entender eso es también un impulso, mis amados, para congregarnos fielmente. Para congregarnos fielmente. Cuando usted pasa por alto estas verdades, pues no tendrá el mismo impulso para congregarse. Pero cuando usted entiende que estar congregado, unido con los hermanos, es la voluntad del Señor, pero además cuando está con los hermanos, ahí está presente el Señor. Esos son motivos para uno decir: yo no me pierdo el servicio, yo quiero congregarme, yo quiero estar en la iglesia. ¿Cuántos lo reciben? Díganme amén. Es así. Alguna vez hizo un predicador un contraste entre asistir a la iglesia y asistir al trabajo. El resultado fue desastroso, hermanos.
para la iglesia. Porque en ese contraste el predicador dijo: a la iglesia asistimos dependiendo de las circunstancias, al trabajo asistimos pase lo que pase. A la iglesia llegamos tarde, al trabajo llegamos puntual. A la iglesia no vamos si nos sentimos indispuestos, al trabajo vamos con fiebre, gripa y quiebrahuesos. A la iglesia no vamos si tenemos visitas, al trabajo vamos así hayan llegado visitas. A la iglesia no vamos si está lloviendo, al trabajo llegamos como sea, así haya un diluvio. El contraste fue desastroso para la iglesia. Y es real. Si usted examina, es real. Ahora cualquiera dirá: pastor, es que la diferencia entre el trabajo y la iglesia es que el trabajo me pagan. Bueno, hagamos otro ejercicio. Supongamos que de aquí en adelante la iglesia cristiana wesleyana Paz y Vida le va a pagar a cada persona 50,000 por asistir a un servicio. ¿Cuántos asistirían? ¡Ah! ¡Qué santidad tan tremenda! Todos los miembros de la congregación posiblemente asistiríamos, y no una vez a la semana o cada 15 días. No. Asistiríamos los 2 días de la semana que hay servicio. Y es más, casi que escucho 3, 4, tal vez 15 o 20 hermanos pidiéndome que abramos otro servicio. ¿Por qué, pastor? Porque por la plata baila el perro. No, es una broma. Pero mis amados, si en el fondo sabemos que eso podría ser verdad, pues eso entonces desnuda realmente lo que hay en el corazón de muchos. ¿Están conmigo? Digan conmigo: ay, ay, ay. Y número 3. ¿Por qué los primeros cristianos se congregaban y permanecían unidos, sabiendo que ya no era necesario un templo físico y terrenal? Los primeros cristianos entendieron que la vida cristiana era imposible de manera individual. Escuchen esto: los primeros cristianos, Pedro, Pablo, los apóstoles, los discípulos, las mujeres que sirvieron a Jesús, entendieron que la vida cristiana era imposible vivirla de manera individual. Era imposible. Y hay una frase, no tengo un versículo, tengo muchos, pero quise citar una frase. La frase dice: los unos a los otros. Sobre esa expresión, los unos a los otros, hay tratados teológicos, hay estudios de teólogos que se han metido con la Biblia estudiando esta expresión. ¿Por qué? Porque en la Biblia se encuentra demasiadas veces la expresión los unos a los otros. Con exactitud, hay 59 versículos. Repito, hay 59 versículos que de manera directa habla de los unos a los otros. Otros versículos de manera indirecta sigue hablando de los unos a los otros, pero con exactitud 59 versículos habla sobre los unos a los otros. ¿Y qué dice? Dice que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos los unos a los otros, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros, que nos confesemos nuestras ofensas los unos a los otros, que nos soportemos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros. Cuando los primeros cristianos escuchaban esta expresión revolucionaria de Jesús, los unos a los otros, comenzaron a entender: la vida cristiana es imposible vivirla de manera individual. Es imposible. Y me llama la atención porque en las últimas 2 décadas hay una tendencia a nivel mundial, global, que se conoce como el individualismo. El individualismo busca que las personas cada vez se aparten más los unos de los otros,
sean más independientes, hagan sus cosas de manera individual, si puede hacerla desde su casa y no tener que relacionarse con nadie, ni pasar malos ratos, ni esperar desesperantemente en una fila, mucho mejor. Entonces, hoy encontramos que después de una pandemia que hubo por allá en el 2020, la gente con mayor fuerza adoptó esta tendencia. Y muchos de la iglesia cristiana a nivel mundial se acomodaron a congregarse por internet, a consignar su ofrenda desde el celular con un clic y a buscar los predicadores que mejor les gustaba. Y cuando los invitaron a volver a la iglesia, dijeron: no, yo por allá no voy. ¿Para qué? Para evitar rabias con los hermanos, para no tener que incomodarme con algunos inmaduros, para no tener roces con miembros de la congregación, ignorando que lo que más quiere el Señor Jesús es eso. ¿Qué, pastor? Que tengas roces con los hermanos, que tengas dificultad con el otro, que el otro te tuerza los ojos y te mire feo, que tú te incomodes con actitudes del pastor, del líder o del hermano. Pastor, ¿el Señor quiere eso? Claro que sí. ¿Y por qué? Porque eso, damas y caballeros, es lo que va a desarrollar en ti el verdadero carácter cristiano. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tú eres un cristiano que me sale con: no, pastor, yo desde la casa puedo ser cristiano, no necesito ir a una iglesia, yo puedo orar y leer la Biblia en mi casa. Te voy sonando, te voy traqueando donde me digas eso. Porque esa es la estupidez, perdónenme esta expresión, la vuelvo a repetir, esa es la estupidez más grande. No se puede ser cristiano desde la casa sin congregarse. No se puede. Esto lo entendió Pedro, Pablo, Juan, Mateo, Lucas, las mujeres que sirvieron a Jesús, toda la iglesia primitiva. No se puede ser cristiano de manera individual. Se tiene que vivir en comunidad. De hecho, la santidad, los dones, el fruto del Espíritu son un proyecto de Dios que se desarrolla de manera colectiva. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque cuando el Señor te da dones, ¿para qué los vas a utilizar si te congregas en tu casa solo? ¿A quién le vas a servir con tus dones? ¿Al perro y al gato? No. Tiene que ser en comunidad. Y cuando tú quieres desarrollar el fruto del Espíritu, ¿cómo lo vas a lograr? Desde el mueble, buscando predicadores por internet. Nunca lo vas a lograr así. Jamás. Tienes que venir a la iglesia, saludar hermanos que te dejen con la mano estirada porque no te quieren saludar, que te tuerzan los ojos, que te tiren indirectas. Eso es lo que va a hacer que desarrolle el fruto del Espíritu. De resto no. Santidad. ¿Cómo vas a vivir la santidad si te alejas de la congregación? La santidad que el Señor quiere es un asunto que se vive en relación con los demás, donde no les miento, donde no codicio, donde guardo mis ojos de la lujuria, aún en medio de los hermanos y hermanas. Ahí se desarrolla la santidad. A solas no. Esto lo entendieron los cristianos. Y aunque en el Nuevo Testamento ya no es necesario un templo físico, a Dios lo encontramos desde cualquier parte, desde la finca, desde el trabajo, desde la casa. Aún así los cristianos dijeron: hey, está bien que ya no hay un templo al que tengamos que ir, pero no dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos, no dejemos de permanecer unidos, así sea en una casa. Por favor, decía Pedro, no perdamos la costumbre de congregarnos. El escritor a los hebreos dijo: no dejen de congregarse como algunos tienen, bendito sea el Señor. Ya hasta en esos días había la mala costumbre de algunos creyentes de faltar a la congregación. No dejemos de congregarnos. ¿Están conmigo, sí o no? Pongámonos de pie, mis amados hermanos.